Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy vamos a presentarles un deck Tearlaments. Antes que nada queremos recordarles como siempre que si no están suscritos, nos ayudarían muchísimo haciéndolo. Y cualquier cosa la pueden dejar abajo. En especial ahorita que estamos volviendo de este break de varios meses, nos va a ayudar mucho su apoyo, así que pues bueno, vamos a pasar a ver el main deck. De entrada estamos jugando triple Rhinoheart, que básicamente de los primeros monos de main deck es el único que quedó libre a 3. Cuando es normal summon, special summon nos deja tirar cualquier nombre Tearlaments de mono del deck al cementerio, y si él toca cementerio por efecto de carta nos permite descartar una carta Tearlaments, bueno, enviar al cementerio una carta Tearlaments para invocarlo. Y de hecho ese segundo efecto está escrito de forma en que primero se invoca y después si ya lo invocamos tenemos que enviar de la mano. Entonces es muy curioso porque eso nos permite crear ventanas en las que esta carta primero toca cementerio y activamos su efecto, porque en ese momento en la mano tenemos una carta Tearlaments, pero si después activamos una carta como Forbidden Droplet o Twin Twister y descartamos esa carta Tearlaments que teníamos originalmente en la mano, no pasa nada, simplemente cae Rhinoheart y aunque no podamos enviar nada al cementerio, no nos afecta nada porque la conjunción nos indica que únicamente primero tiene que caer y después envía la carta de nuestra mano. Y pues después de que está en el campo porque cayó con su propio efecto, debe irse removido. Sin embargo, en esta versión del deck lo estamos usando principalmente para hacer un exit, y que nos parece que es el exit más importante al que se puede llegar en este momento, al menos en este deck. Después estamos jugando la única copia que hay legal de la Shaymin. Ella, si está en la mano, nos permite invocarla especial, mandar un mono de nuestra mano al cementerio y después tirar las 3 del tope al cementerio. Y si ella toca cementerio por un efecto de carta, nos permite hacer fusión, regresando al fondo del deck los materiales, ya sea de nuestro cementerio, campo o mano. De la misma forma, solamente queda una copia legal de Hafnis. Ella es una hand trap que podemos activar siempre y cuando el oponente haya activado un efecto de mono en campo para invocarse y tirar las 3 del tope. Y de la misma forma, si toca cementerio por efecto de carta, nos va a dejar de fusión. Y después tenemos a Merly, que ella es una carta que cuando se invoca de manera normal o especial nos deja tirar 3 del tope y tiene el mismo efecto para fusionar que las otras. Después estamos jugando 3 copias de la carta Kashtira Tearlaments, que es un extender. Sinceramente se siente como un reemplazo medio justo de la Hafnis, ya que esta no es un efecto de tipo hand trap en el sentido de que no tenemos que contestarle una acción del oponente. Simplemente es un quick effect durante cualquier main phase y nos permite invocarse y después tenemos que remover una carta, ya sea Kashtira o Tearlaments de mano o cementerio, pero después puede activar su efecto en campo para botar 3 del tope del deck, ya sea nuestro o del oponente, al cementerio. Y además si ella se va al cementerio por un efecto de carta, puede botar otras 2 del tope del deck, así que sí nos ayuda a meterle nitro esto de estar mileando el deck, aunque se siente mucho más como estilo Lightstorm viejito y así. Pero sinceramente sí es lo que ayuda a que el deck siga siendo jugable a pesar de los golpes que tuvo el deck. Y después, para terminar con las cartas como Engine que estamos jugando en el deck, traemos 2 copias de Fenrir que son para buscar la Kashtira Tear o buscarse a sí mismo, pero pues principalmente es para que Fenrir busque la Kashtira Tear y de esa forma tener un rango 7, que cuando lleguemos al extra deck veremos por qué es tan importante. Después, en cuanto a las cartas Ichizu, estamos jugando las que quedaron legales, es decir, una copia de cada uno. Como ya saben, están los 2 que regresan barajeadas hasta 3 del cementerio al deck, y están los 2 que milean 5, y pues sí son muy importantes sinceramente. Obviamente en este momento ya casi nunca vamos a activar el efecto de Keldo en mano ni el de Mudora para que caigan specials. En ese sentido sí se sienten más bricks, pero por ejemplo tanto Ayido como Kelbeck sí es normal que tengamos acceso a la Shaymin en la mano y que la bajemos descartando esto, bueno, enviando al cementerio y triggerando los efectos. Entonces son muy importantes para generarnos los recursos indispensables. Después estamos jugando un paquetito de Shadows. Estamos optando por jugar 4. Un Hell Shadow, un Beast, un Squamata y una copia de Ariel. Sinceramente el Beast y el Squamata deben de ser de los más conocidos. Beast nos deja jalar, Squamata nos deja tirar cualquiera de los otros, es decir, es un comodín. Y después tenemos al Hell Shadow, el de fuego, que es el menos conocido básicamente. Si toca cementerio por un efecto de carta nos deja tirar del tope del deck igual a la cantidad de monos con colores diferentes en el campo. Entonces nos ayuda a seguir mileando un poquito más. Y en esta versión del deck sinceramente el Ariel nos ayuda a cumplir una función como si fuera un shuffler también. A pesar de que Mudora y Keldo están limitados, cuando botamos Ariel igual podemos hacer esa función de quitarle cartas del cementerio al oponente o forzarlo a que active de una vez. A su vez también cuando usamos estas cartas de materiales de fusión, tanto Hell Shadow como Ariel únicamente nos sirven para llegar a bajar Winda. Sin embargo, tanto Beast como Squamata nos dejan escoger entre hacer la Winda o usarlos de material para bajar al Mood Dragon y generarnos otro cuerpo de nivel 4 en campo. Entonces nos gusta esa versatilidad.
Después tenemos una carta que parece que es Tech, o al menos fue Tech antes, pero ahorita se siente muy obligatoria, que son los 3 King of the Swamp. Como ya no hay Kit Kalos, si queremos llegar a convocar a Vulkalos, tenemos que usarlo a él forzosamente. Sin embargo, también traemos otras cartas en nuestro extra deck que tienen una función muy interesante y únicamente se pueden bajar porque tenemos el King of the Swamp. Igual como tenemos menos copias de las niñas Tyr, pues sí necesitamos un poquito más de monos Aqua para ayudarnos a completar los materiales, a veces también para el Kaleido Heart. Y para terminar con los monos del main deck, estamos jugando 3 copias de Gameciel, que sinceramente, como Kaiju, en este deck tienes 2 opciones: puedes jugarle a los Gameciel o puedes jugar al Radiant, simplemente porque este es tipo Aqua, como ya mencionamos nos sirve para hacer al Kaleido Heart, pero pues Radiant también nos serviría para hacer a Mood Dragon, entonces tenemos opciones distintas. Simplemente nos pareció que es más riesgoso el Radiant, porque a veces si lo llegamos a bajar al campo un Kashtira, como que nos da un poquito de pendiente dejarle un mono nivel 7. Después, en cuanto a magias, tenemos 3 copias del Campito Tyr, que es una rota que le sube 500 de ataque y que aparte nos deja tronar carta una vez por turno si se cumple la condición de que se barajee un mono Tyr de vuelta al deck o extra deck. Para complementarlo de los campos, estamos jugando 2 copias de los campos Kashtiras, que usualmente lo utilizamos para buscar a Fenrir, bajar Fenrir y que Fenrir busque una vez a la Kashtira Tearlaments. En este deck en particular, uno de sus efectos no se puede usar para nada, que sería el de tronar, porque no estamos jugando ninguna copia de Shangri-La, pero el efecto de dar ataque pues puede llegar a ser relevante. Y pues para terminar con lo de los campos, tenemos una copia de Terraforming. Después estamos llevando una copia de la Instant Fusion, que igual perdimos el mejor target que teníamos antes, que sabemos que era la Kit Kalos. Sin embargo, aún tenemos cartas buenas que bajar con la Instant Fusion. Y eso es, por un lado, porque tenemos a la Dragostapelia, y por otro lado es que la Instant Fusion nos puede ayudar a quitar a la Rise Heart cuando el oponente simplemente decida hacer la play de la Rise Heart Pass. Después tenemos una copia de Foolish Burial, una polimerización, que es para buscarse con los King of the Swamp. Y después tenemos un montón de magias trampas Tearlaments. Tenemos por un lado una copia de Griff, que Griff, dependiendo de cómo la quieras ver, en activación convoca un Tearlaments del deck o cementerio, y después te pide enviar desde tu campo un mono que tenga el mismo atributo o tipo que el mono que invocaste. Entonces si la activas con un campo limpio, básicamente es como si fuera un Foolish Burial, pero que también hizo un Special Summon en el campo en ese inter. Entonces es una carta de consistencia, y aparte cuando se va al cementerio por un efecto de carta nos permite tarjetear una trampa Tearlament removida para agregarla a la mano. Y anteriormente eso era muy complicado de conseguir, pero con la aparición de la Kashtira Tearlaments ya podemos remover las trampas para dejar una removida en caso de que pensamos que podemos forzar el tirar esta carta. Después tenemos una copia de Heartbeat, que es nuestro spot removal de magias trampas. La activamos, seleccionamos una carta, regresa barajeada y después enviamos una carta de nuestra mano por efecto. Y si toca cementerio por un efecto de carta, recuperamos trampa del cementerio a la mano. Después tenemos 2 copias de Scream, la cual es muy buena porque nos ayuda a seguir mileando muchísimo, y si ella se llega a milear, pues vamos a agregar una trampa del deck a la mano. Además de que a veces es muy relevante esos 500 puntos de ataque que le quita a los monos del oponente. Después tenemos 2 copias de Solic, que es nuestra negación continua. Una vez por turno negamos un mono del oponente si controlamos un mono Tyr, y después tenemos que enviar un mono que esté a nuestro lado del campo, y si esta carta toca cementerio por un efecto de carta, agregamos mono Tyr. Básicamente esta carta nos ayuda muchísimo con la consistencia del deck. A pesar de que solamente tenemos una copia de cada niña que hace fusión, no es tan complicado llegar a verla si así lo requerimos. Hablando específicamente del caso de Cheirin, regularmente queremos agregarla para usar su efecto en la mano y después triggerearla estando en el campo. Y después tenemos una única copia de Metanoise, que esta básicamente hace Book of Moon si controlamos un Tyr, y después tira un mono Tyr del deck al cementerio. Entonces cumple 2 funciones: hace Book of Moon y aparte nos va a dejar hacer otra fusión. O si no tenemos materiales para hacer fusión, podemos tirar una Kashtira Tyr y botar 2 del tope, lo cual igual puede ser muy bueno. Y para terminar, estamos jugando la copia de la Counter en el main deck, que esta, si toca cementerio, pues nos va a dejar recuperar un mono que esté vanishado, que suelen ser Rhino Hearts, o a veces dejamos Kashtira Tyr removidas. Y pues la omninegación suele ser muy fuerte. No recuerdo si sí lo mencioné o no, pero Metanoise recupera mono del cementerio a la mano, entonces jugamos todas las magias trampas porque nuestra versión del deck está muy enfocada en estar mileando mucho, entonces podemos acomodar jugadas de forma que nos genere muchos recursos. Y en cuanto al main deck, eso sería todo. Vamos a ver el extra deck. En el extra deck traemos 15 cartas a una copia, y sabemos que puede estar medio raro, pero pues nos parece que es mejor. No le vemos caso a tener una fijación con el Kashtira dentro del formato y jugar 2 copias de varias de las cartas. Sinceramente hay muchas cartas que sí podemos perder y no importa, entonces
Realmente el jugar solamente una copia de cada carta hace que si el oponente no sabe lo que está haciendo, se castigue él solo, así que nos parece apropiado. Estamos jugando una única copia de Kaleido Heart. Cuando cae Special o un mono Aqua se va al cementerio por efecto, nos deja tarjetear carta del oponente y regresarla a barajear al deck. Como efecto continuo, bueno, es condición más bien, no se puede usar de material de fusión. Y si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, nos permite invocarse de manera especial y después enviar una carta Tearlaments desde el deck al cementerio, lo cual envía cualquier carta, puede ser magia trampa o mono según nos haga falta, y pues con cartas como Zulik o el propio campo Tearlaments nos permite acomodar jugadas para el OTK a veces. Después tenemos nuestra copia de Rulcalos, que ella básicamente tiene un efecto continuo. Nuestros otros monos Aqua no se pueden morir en batalla, igual ella niega una vez por turno la activación o efecto de una carta que fuese a ser Special Summon, y después, si destruimos esa carta, en la resolución tenemos que enviar una carta Tearlaments que esté boca arriba en nuestro campo o una carta Tearlaments de nuestra mano al cementerio, lo cual triggerea todos los demás efectos y una vez, mientras esta carta invocada por fusión deje el campo y se vaya al cementerio, se puede volver a invocar. Es decir, su efecto es parecido al de Kaleido Heart, simplemente el de Rulcalo solo se puede prender una vez y cayó Fission Summon, y el de Kaleido Heart, si es una vez por turno, se vuelve a estar invocando. Después tenemos una copia de Grafa, que Grafa es de las fusiones importantes que podemos invocar ahora con el King of the Swamp, sustituyendo al Grafa, y este nos va a permitir negar ya sean magias normales, trampas normales o efectos de mono, lo cual sinceramente todo es muy relevante. Es un formato en el que vuelve a haber Evenly Match y se están jugando no muchas, pero sí varias magias normales de alto impacto como las TTTs, ya sean la Tactics o la Trust. Entonces nos parece un mono decente, además de que está inherentemente muy fuerte. Después tenemos una copia de la Quimera, que nos sirve para ir segundo y medio limpiar campos. Está fuerte, estamos jugando la poli de todos modos en el deck, así que vale la pena. Y es una fusión genérica de todos modos. Simplemente 3 monos con nombres distintos y ya. Después tenemos una Dragostapelia, que ahorita sí es de lo más obligado que tenemos que jugar, y es de lo que nos permite estar ciclando fusiones una vez más de vuelta al extra deck y cosas por el estilo. Después tenemos una de las fusiones que les comentamos que son interesantes por el King of the Swamp, y es el Lubelion, que usualmente vemos esta carta en el Branded. Sin embargo, en este deck nos interesa mucho el poderlo bajar, porque nos va a permitir reciclar monos que tengamos removidos. Por ejemplo, podemos reciclar los monos Ichizu. En general, podemos regresar 2 de los monos Ichizu y de esa forma invocar Garura, lo cual parece que no está muy fuerte, pero al reciclar esos monos que por algo están limitados, puede llegar a tener impacto en los juegos a largo plazo. Después tenemos una copia de la Winda, que pues a veces sigue siendo simplemente eso. Es Winda, si no tienes el out, pues ya fue. Sin embargo, hay que ser un poquito más inteligentes porque la mayoría de los Castigas la pasa si no tenemos el campo, e incluso aunque tengamos el campo, si cae el Fenrir la puede quitar muy fácil. Después tenemos un Moodragon of the Swamp, que es de esos targets genéricos que queríamos jugar en el deck, que igual nos deja lupear de vuelta al extra deck ciertas fusiones. Y para terminar con las fusiones jugamos un Millennium Ice, que como ya comentamos nos parece importante por la play de la sopa. ¿Por qué? Porque al activar la sopa, si está la Rice Heart, va a caer Millennium Ice, y por el efecto mandatorio de Rice Heart, tanto su continuo como el mandatorio, pues la sopa se va removida, entonces tiene que activar su efecto para tachar material, a lo que en cadena podemos prender el Millennium Ice, tarjeteándolo para equiparse, y aunque en ese momento la Rice Heart remova el Millennium Ice, por mecánica de juego el Rice Heart se va a ir al cementerio, y ya, y pues ese mono es nuestra mayor pesadilla usando este deck. Así que puede que sea una labor muy corta, pero es simplemente la labor que cumple en el deck, es lo que tiene que hacer. En cuanto a Link, simplemente traemos 2 y pues son para una play en específico. Estamos jugando una copia del Querubín y un Sprint. No hay espacio para más, aunque si lo hiciéramos cortando algunas fusiones, no es como el formato anterior en el que era indispensable jugar Dark. Probablemente si hiciéramos espacio, correríamos ya sea Borreload o Borrelsword, uno de los dos, y ya. Y en cuanto a Exit, simplemente traemos 3. Y vamos a empezar con el que es el del combo de estas 2 cartas, que es el Dracosac. Es un combo bastante sencillo en el que hacemos Dracosac. Con el Dracosac bajamos 2 tokens, que son nivel 3. Con esos 2 tokens invocamos al Querubín. El Querubín tiene que tirar un King of the Swamp. Y después con el Querubín y el Dracosac hacemos Sprint para tirar Medley. Y ya de esa forma tenemos una fusión grande, gratis. Pudiese ser la Rulcalos o pudiese ser el Grafa. Y pues el Sprint se queda en el campo valiendo. Pero en todo caso, si es un buen turno, llegaríamos a invocar el Reduer. Y pues el Reduer y el Sprint tienen una interacción muy interesante, ya que una vez por turno el Standby le vamos a tachar el material Reduer. Y si es algo que no nos sirve, es decir, si simplemente se tachó más monos, pues el Sprint va a poder aplicar su efecto de hacer compulsory detachándolo en material. Y ya, bastante bueno. Sin embargo, de las cosas importantes con el Reduer en este deck es que eso de detachar por efecto nos permite prender cartas como el Rhinoheart, la Cheirin,
los monos Shadol, que son los que a veces igual bajamos normal summon en este caso, que son el Squamata o la Ariel, llegan a ser indispensables el tenerlos como forma de interactuar en manos extrañas. Y pues para terminar con el extra deck, estamos jugando una copia de Zeus. Igual probablemente ustedes ya lo sepan, este deck no es nada lineal, entonces por el momento no vamos a mostrarles un combo. Lo más parecido a un combo lineal que hay es el que les comentaba de llegar al Dracosac, que básicamente es para lo que traemos el Fenrir más la Tearlament. Si la podemos bajar con algo, ya tenemos esa play de una fusión grande gratis. Y pues vaya, por el momento va a ser todo, y ya saben que cualquier cosa la pueden dejar abajo. Si les interesa que hagamos después un video testeando manos de esta lista, pues igual háganoslo saber abajo. En fin, nos vemos después, hasta luego.